estudiar la iglesia de la Odisea, pero antes de estar allí, quisiera que leyéramos un versículo que está en Jeremías capítulo 30, versículo 7, porque en el estudio pasado yo anoté mal la referencia y no pudimos leer el versículo. Que en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Que lo tenga lo puede leer. Dice así, 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Gloria a Dios. Ese era, ¿no? Sí, ahí estamos viendo la gran tribulación. Sí. Es llamado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el tiempo de angustia para Jacob. Recuérdense que Dios no se equivocó cuando escogió a Jacob y luego le cambió el nombre a Israel, y él es el padre de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, muchas veces en la palabra de Dios se habla de Israel o se habla de Jacob como sinónimo para referirse a las 12 tribus de Israel. Entonces, según Jeremías, ese tiempo de angustia para Jacob será cuando venga la gran tribulación. Aleluya. La gran tribulación. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 27. Porque esos versículos no quedaron muy claros Sí. en la parte Lo pasada. tenemos aquí anotado y todo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Porque son importantes estos versículos que los estuvimos viendo en la iglesia de Filadelfia, porque lamentablemente en las redes sociales se está diciendo que estamos en la recta final. Sí. Y grandes predicadores, pastores, maestros, dicen, estamos en la recta final. Pero fíjense una cosa, cuando nosotros leemos ese versículo de Daniel 9, 27, si dice que hará cesar, ¿verdad?, la ofrenda y el sacrificio, entonces por supuesto sabemos que ya el templo en Jerusalén tiene que estar hecho. Actualmente, donde está construido ese templo, el pacto de los 7 años ya firmado. Entonces, en esa localidad lo que está es el domo de la roca, que es una oración musulmana. Los musulmanes no quieren que se les toque ese lugar, pues no sabremos qué irá a hacer Dios, pero Daniel ya afirmaba que allí estará el templo. Y allá en Ezequiel, también Ezequiel habla sobre el tercer templo que estará allí en Jerusalén. Por lo tanto, no podemos hablar todavía de la recta final. Que hay sucesos que nos están dando la sombra de lo que ha de venir, perfecto. Que nosotros tenemos que estar preparados para no ser sorprendidos como las vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, perfecto. Pero no nos podemos dejar llevar de todo viento de doctrina. La otra cosa que dice Daniel es que la última semana, la semana número 70, compuesta por 7 años, dice a la mitad de la semana. Nosotros estamos en la semana número 69. La número 70 no ha comenzado a correr todavía. No ha arrancado. Entonces, ese es otro indicio de que no estamos en la recta final. Y entonces, si la semana número 70 está compuesta por 7 años y dividida en 2 periodos de 3 años y medio y 3 años y medio, a la mitad de la semana, entonces tendrían que haber transcurrido ya los primeros 3 años y medio. Claro. Para que venga
la mitad de la semana. La segunda parte. En la mitad de la semana ya está reconstruido el templo. ¿Por qué? Porque allí es donde está la abominación desoladora. Cuando el anticristo pide adoración como Dios en el templo reconstruido de Israel. Si eso no está hecho, el anticristo no se puede sentar allí a la mitad de la semana. Y es allí, es muy importante, porque lo que nos ofrece, le ofrece la iglesia de Filadelfia, es que no será derramada la ira del Señor sobre ellos. Ojo, no es que no tendrán persecución. Una cosa es la persecución y otra cosa es el derramamiento de la ira del Señor. Y dice que esa ira se derramará a la mitad de la semana. ¿Cuándo? Cuando se produzca la abominación desoladora. Ahora, de la abominación desoladora al rapto de la iglesia, no sabemos qué tiempo va a pasar, si van a pasar horas, si van a pasar días, si van a pasar meses, no lo sabemos. Pero seguro estamos que cuando esa señal se dé allí, cuando este Señor se siente en el trono de Jerusalén pidiendo adoración como Dios, es hora que se vaya a la iglesia porque se va a derramar la ira del Señor, y es lo que dice Jeremías, que es el momento de angustia de Jacob, porque quienes estarán en la gran tribulación, quienes serán perseguidos, será el pueblo de Israel. Entonces, debemos estar claros con eso. Tal vez nosotros no nos tengamos una exégesis tan profunda, pero hay cosas que son básicas y no podemos violarlas. Por eso quería traer a colación esa situación, ¿verdad? Expliqué, el hermano me pidió la explicación, que existen dos corrientes de interpretación teológica en cuanto a la gran tribulación. La escuela europea, aquí donde nosotros estamos, ellos enseñan que van a pasar por la gran tribulación. Después que pasen por la gran tribulación se van, se les produce el rapto. Y después es que regresan. Esa es la escuela europea. Y muchos de la escuela europea niegan el rapto de la iglesia. Nosotros, como suramericanos y con una influencia directa de Norteamérica, está la escuela norteamericana, que es la que enseña, tiene dos vertientes. La primera vertiente dice que antes que terminen los 3 años y medio, se va a la iglesia, que es lo que es más popular en medio de nuestras naciones. Pero ¿cuál de los 3 años y medio? ¿El primero? Diría que el anticristo estaría gobernando y la iglesia aquí todavía. Eso es una escuela de interpretación. Y dentro de la iglesia, de la interpretación norteamericana, está una segunda corriente, que es la que dice que una vez que el anticristo se instale, se va a la iglesia. Entonces, cada quien puede, ¿verdad?, creer según su escuela de interpretación. Ahora, dentro de las tres corrientes, yo pienso que hay una que es más bíblica que las otras. Y es lo que el pastor está diciendo. Exacto. Entonces, claro, a veces nos doran la pastilla y nos dicen, hermano Romero, usted no puede ser dogmático en la interpretación de Apocalipsis. Pero ahí está la Biblia. Exacto. Ahí está la Biblia. Ahí está la guía. Y además son como misterios que no están revelados, o sea, en su tiempo, como en el tiempo preciso que va a pasar. Sí, no es fácil señalar el tiempo preciso, pero sí el acontecimiento. Exacto. Por lo menos el acontecimiento. Por causa de eso es que muchos dicen que ya estamos. Pero quieren confundir a la gente, pero es verdad lo que dice el hermano, si el templo no está hecho, ¿cómo tratan de confundir a la gente? Gente que también no sabe de Biblia, lo cree. Y cree cualquier cosa. Cuando la ONU hizo el ejército de la Fuerza de Paz, la Fuerza de Paz está formada por diferentes naciones. Y entonces cuando un país está en crisis o está en guerra y la ONU autoriza ese ejército de paz formado por muchas naciones, entra a pacificar a esa nación. Cuando eso lo fundaron, dijeron que ese era el ejército del anticristo.
No. Eso está en muchos comentarios pasados, por allá de los años 50 a los años 60. Ahora, me comentaba el pastor que se está formando una fuerza de paz en Irán, ¿no? Irán, Israel, musulmanes. Está Pakistán. No, Irán no está ahí porque Irán es el invasor, el agresor. Irán que está por caer. No, Irán es porque- yo lo escuché hoy en la noticia, Irán ¿verdad? que está por Y caer, mencionaron Irán 3 es países, agresor. creo que Kazajistán, creo que fue que lo mencionaron. Son países. Sí, yo lo escuché Lo hoy en la cierto, noticia. A Egipto, a Argentina, a los Estados Unidos, a Israel. Y que el general principal va a ser un egipcio. Un egipcio. Un egipcio. Entonces, es una fuerza interdisciplinaria. Varias fuerzas de varios países ya están diciendo que ese es el ejército del anticristo. Que puede ser una sombra, pero fíjense una cosa, el ejército que describe la Biblia, el ejército que describe la Biblia, no que describen los medios de comunicación. El ejército que describe la Biblia, dice Ezequiel que de los confines del norte, y los confines del norte está Moscú, está Kazajistán, está Turquistán, está Turquía, Que eso pertenecen era a la US. a la Unión a la Unión Soviética. Soviética. Esa es la esfera de la Unión Soviética desaparecida. Los invitaron, pero imagínate la situación que está ellos invadiendo. Y que va a quedar una cuota de dinero. Y yo digo que yo lo daban de lo que estaban congelados. Y es que no. Entonces, el ejército que describe la Biblia, un ejército que se hará en ese momento y más nunca existirá, porque el Señor los matará Sí, señor. con la espada de su boca. De su boca. Pero según describe la Biblia, en Ezequiel, que en los confines del norte Sí. están esas naciones. Luego en el norte está Babilonia, que es justamente Irán. Irán. Luego está también Persia, que es Irán, Irán. también del norte. Que no son árabes, sino persas. Ajá. Vendrán del sur, y en el sur de Egipto. Estamos tomando la referencia de Jerusalén. Los príncipes del oriente desde Jerusalén son los países árabes. Sí, señor, porque tienen reino. No es Corea, no es China. China, no es nada de esos señores. Es porque estamos detenidos, punto de referencia, Jerusalén. Entonces, se secará el Jordán y los príncipes del oriente, claro, porque ellos habitan en las márgenes del río, se secará el Jordán y pasará por el Jordán. ¿Con qué propósito? Todo ese ejército, donde estará también Libia, porque es el norte de África, Exacto. de sitiar a Jerusalén. Y estarán en las afueras de Jerusalén. Luego entrarán y se peleará casa por casa. Estoy haciendo simplemente un panorama. Casa por casa. Y habrá una masacre tan grande que la Biblia dice que la sangre llegará a la altura del freno de los caballos. Va a ser tanto que va a subir. Entonces, cuando eso se esté dando y Israel se dé cuenta que no puede Están acorralados. contra ese ejército, Va a clamar. clamarán a Jesucristo. Se acuerdan. Y clamarán, ¿por qué? Porque creerán que Él es Dios. Y Él vendrá con su caballo blanco a libertarlos. Amén, amén. Eso es lo que habla la Biblia. Detalles más, detalles menos, hay que agarrar la Biblia, hay que ir tema por tema, pero no es lo que están diciendo los medios de comunicación. Ahora, ¿por qué como maestro yo tengo que hacer hincapié? Mira, mi hermano Rommel sí es fanático con eso. Porque justamente la gran señal es el engaño. Sí. Entonces, si ustedes son engañados, eso corre por mi cuenta. Porque justamente para eso me llamó el Señor. Gloria a Para Dios. evitar que el pueblo sea engañado. Amén, así es. ¿Eh? Entonces uno aquí tiene que ser muy claro con eso. ¿Estamos claros o no? No, que lo dijo fulano, que lo dijo sultano. Pruébemelo con la Biblia. Si está en la Biblia y la prueba usted me la da con la Biblia, esa es la verdad absoluta de Dios. Y yo la creo. Amén. Porque de verdad estamos Cada día crece más. Estamos diciendo, yo a veces me domino porque me molesta. Cuando veo los medios de comunicación y que fulano que anda con el otro, ese es el anticristo. Porque hizo esto y eso es lo otro. Ajá. Pero la palabra de Dios dice que vendrán 10 reinos. 3 caerán.
caerán por la acción del anticristo, que de ahí en adelante es que se da a conocer porque maneja los 7 reinos restantes y él es el octavo. ¿Dónde está eso? Exacto. ¿Dónde está eso para que me digan que aquí está el anticristo? Que es fulano de tal. Y ponen nombre, sí. ¿Verdad? Hay señales en la Biblia que te dicen cuando las cosas son reveladas, como dice el hermano. Si no está, no se puede. Ahora, uno tiene que ser muy claro con esto, porque Dios ha puesto una responsabilidad en cada uno de nosotros. Ahora, que rechacemos la responsabilidad, bueno, estaremos delante del Señor y daremos cuenta. Pero debemos hacer todo lo suficiente por la palabra, no por los medios de comunicación. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Vamos con la iglesia de la Odisea. Dice entonces el versículo 14 de este Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ahora bien, esta expresión, he aquí el amén, es una expresión bíblica que quiere decir que es verdadero, es cierto, tiene toda la veracidad y es digno de suprema confianza. Esa es la expresión, he aquí el amén. Ese amén, que es nuestro Señor Jesucristo, porque dice el testigo fiel y verdadero, es digno de toda la confianza. Que lo que Él nos está diciendo en su palabra se cumplirá. Así tal cual como está escrito. Ni una letra más ni una letra menos. Entonces, y aquí el amén, una expresión bíblica que expresa verdad, certeza, veracidad, digno de toda confianza. En cuanto a la expresión, el testigo fiel y verdadero, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22. 2 Corintios, capítulo 1. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, son en el sí, y en Él sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hasta el 22. Sí. Bueno, fíjense una cosa, según segundo a los Corintios, capítulo 1, 20 y 22, todas las promesas se cumplen delante de Cristo. En Él son sí y amén. Ahí no hay sombra de variación. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Él cumplirá. El testigo fiel y verdadero, dice la palabra de Dios. El principio de la creación de Dios. Esa expresión que está allí, el principio de la creación de Dios, en el siglo IV, dio origen a una herejía. Hubo un presbítero católico llamado Arrio. Y Arrio dice en su doctrina que Jesucristo no es Dios, porque Jesucristo es un ser creado. Y como ser creado no puede ser Dios. ¿De qué se agarró Arrio? ¿Qué fue lo que tomó Arrio? Y lo interpretó mal, para los que dicen que no hace falta la herramienta de interpretación correcta. Fíjense, eso era un prelado, un hombre teólogo, que aunque sea de la religión católica, pues tuvo muchos estudios. Y sin embargo interpretó mal un versículo y creó una falsa doctrina que hasta ahorita está en medio nuestro. Porque cuando usted lee los testigos de Jehová que dicen que son cristianos y usted les pregunta que si Jesucristo es Dios, ellos le dicen que no. Y en la primera versión de la traducción de las escrituras griegas y hebreas, que es como ellos llaman la Biblia, la primera versión, al menos aquí en Venezuela, era de tapa verde.
Entonces, Arrio. Entonces, usted leía en el Evangelio de Juan, donde dice el verbo, Sí. El verbo era Dios. Ellos escribieron, y el verbo era un Dios con minúscula. Le quitaron, Un Dios con minúscula. Entonces ellos te dicen, porque esa es la estrategia. Sí, nosotros somos cristianos, sí, nosotros creemos en Cristo, pero cuando tú le preguntas, ¿Jesucristo es Dios? Dicen que no, porque tienen la doctrina de Arrio. Eso se dio en el siglo IV, pero todavía la tenemos vigente en medio nuestro. Ahora bien, cuando uno va, acuérdense que una de las normas de interpretación, uno debe ir al lenguaje original para entender muchas veces las expresiones. Y el lenguaje original, escrito en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, la palabra principio en ese texto es arche. Arche. Indica claramente que Él es antes de la creación. Dice, significa principio, origen, fuente y autor de todo lo creado. Aleluya. Parece que Arrio no vio eso. Parece que él no fue al idioma original. Eso es lo que se llama la parte lingüística. Vamos a leer Colosenses, habiendo tenido vamos a ver la mala interpretación que hizo Arrio de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros lo vemos muy claro. sí, pero no lo vio eso. Él no lo vio. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice, lea la primera parte, él, dice él. Ajá, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ajá, sigue leyendo. El primogénito de toda la creación. Allí, el primogénito de toda la creación. Ya, Entonces él dijo, él fue la primera creación, la primera criatura que Dios el Padre, Eso fue lo que te regiversó. puede ahí que que sea. Dios el Padre hizo. Y como fue hecho como criatura, no puede ser Dios. Jesucristo no es Dios. Esa es la blasfemia y la herejía de Arrio. Aunque todo el contexto del versículo lo explica claramente, pero él se agarró del primogénito. Claro, porque Él es el principio de la creación, porque Él fue el que creó todo. Porque Él fue el que creó todo, pero Él no lo entendió así. Él lo entendió que Él fue la primera criatura creada por Dios el Padre. Exacto. Entonces, ese mismo problema tienen los testigos. Y como se ha dicho en otras oportunidades, el gran problema es que si usted no considera que Jesucristo es Dios, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Por eso los judíos, hasta que no crean, No. y eso que no se salvan, no son todos los judíos que se salvan, porque eso no llega por promesa de que, no, hay que creer. Sin embargo, fíjate, en Romanos, la carta de los Romanos dice, Pablo, hablándole al pueblo judío, le dice que los judíos han sido endurecidos en parte. Si han sido endurecidos en parte, quiere decir que hay una parte que no está endurecida. Que hay una parte que está blandita, que cree. No, Hay una parte en que esos tiempos una parte que creyó. Sí. Y entonces, ahí yo no sabría decir
qué cantidad hay, pero hay judíos que actualmente ya profesan en Jesucristo Sí. Como su Salvador. como su Sí, Salvador. sí. Incluso hay testimonios de rabinos. Y después de la pandemia creían mucho que fue después de la cosa aquí con Palestina. Muchos creyeron ahí, porque la iglesia cristiana ha sido la que ha estado en pie a favor de Israel, pero después todas las naciones así Le dieron la espalda. Le dieron la y espalda. mucho por eso. Ahorita hay un movimiento también que creo que es pertinente la acotación. La referencia. Ahorita hay un movimiento que dice que los israelitas o los judíos actuales no son los judíos de la Biblia. Sí, sí. Por lo tanto, Israel está ocupando, o los judíos están ocupando, un territorio una tierra que no les pertenece. Son impostores entonces. Ahora, el problema no lo dice un ateo, lo dice alguien que se confiesa cristiano y que ha escrito libros. Él tiene problemas, Dios. Ahí lo deja usted. Es que todavía viene una descendencia y le toca la herencia. Porque no ve que España le estaba dando nacionalidad a descendientes españoles, que sean nietos, sean yo que. Porque son descendencias. Son descendientes judíos. Ellos son descendencia. Todavía no dan la simiente, pues son descendencia los que van a Israel. Sí, Entonces le toca su tierra. claro, son descendientes. Entonces, fíjense una cosa, si uno no escudriña la Biblia, Se come el sapo. llegará el engaño y uno ni siquiera sabe que está en medio del engaño. Eso de escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, porque aún uno se prueba en lo malo. Si uno puede decir esto no es así, y esa es una prueba de que uno está entendiendo la palabra de Dios. Y puede entonces separar Lo bueno de lo lo malo. malo. Tiene discernimiento. Amén. Pero si no estudiamos, si no leemos, ¿dónde va a estar el discernimiento? Así es. Es increíble como, y nosotros, pues yo me pongo de primero, preferimos ir a un juego de béisbol, que no está mal, o ir a un juego de fútbol y rascarnos el bolsillo y llevar plata. Y no tener muchas veces ni siquiera un euro para venir al templo del Señor a adorarlo. Entonces, cuando estamos en dificultad, pedimos y pedimos y muchas veces no se nos da. ¿Por qué? Porque no tenemos un compromiso con el Señor. Así No nos identificamos con No el tiene Señor. legalidad. Bueno, gloria a Dios por lo que estamos. Para certificar entonces que Él es el principio de la creación, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 3. Juan 1:3. Juan 1:3. Ujú. Aleluya. Entonces dice así. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es absoluto, nada. Cuando dice nada de nada. Es absoluto. Sí, No es que se Absoluto. queda algo, es que nada. No puede haber existencia de algo si Él no lo creó. Eso es la expresión esa, nada. a mí yo le dije, la Biblia es la única verdad. No hay ninguna otra verdad. Es la verdad absoluta, aunque a ti no te guste. La limitación de la filosofía, que la filosofía dice que explica o es la manera de llegar a la verdad desde el punto de vista humano. Dejando la Biblia a un lado. Pero esta verdad es sobrenatural, Y no hay otra verdad. trasciende por encima del hombre. Por lo tanto, la filosofía, solamente por el concepto básico, no puede ver las cosas que están aquí en esta palabra y no las puede interpretar. Incluso Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Jesús se definió. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Toma ahí. Lo tenía ahí mismo, aquí mismo. Sí, Gloria a Dios. Lo dijo muy claro. Porque Yo sí. soy la verdad. Ahí se enfureció. Pero, Tú lo has dicho. Él se enfureció. pero una cosa es que teniendo la verdad
verdad de frente Pues sí. La niegan. y viendo todo lo que hizo la verdad aquí en la tierra, aún así Se resiste. lo niegan Porque esa es la expresión teniendo ojos y no y no ven ven. Porque la expresión teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen. está basada en creer. Ujú. Si lo que tú oyes no lo crees, lo desechas. Sí. Si lo que tú ves no lo crees, lo Está desechas. ciego entonces. Entonces, teniendo ojos, no No ven. ven. Y teniendo oídos, no oyen, no lo creen. Y los mismos judíos estuvieron perdidos porque le decían, dinos, nos atormenta. Porque que ellos querían saber, pero la tenían frente a Y ellos. no lo creían. Pero fíjate, por lo menos en el juicio, esos son temas que uno debería revisar. Sí. En el juicio ilegal que se le hace a Jesucristo, Pilato. se le dice Caifás, el sumo sacerdote, Ujú. te conjuro por el Dios Altísimo. Ahora, ¿por qué él le da esa expresión? Porque un judío puesto bajo juramento no puede mentir según la ley. Tiene Sí. que decir la verdad. Entonces, ese te conjuro por el Dios Altísimo, que es una expresión en Dime la hebreo, verdad. un hebraísmo, quiere decir esto: estás bajo juramento y no puedes mentir, Ujú. conociendo la ley de Moisés. Exacto. Entonces, te conjuro por el Dios Altísimo que me digas tú si tú eres el Hijo de Dios. Y él lo dijo. Tú lo ¿Por has qué? Porque el Hijo de Dios no es como nosotros lo consideramos descendiente de. Para un judío, en su hebraísmo, en su forma de hablar, ser hijo de Dios es ser Dios, es ser igual a Dios. Entonces, cuando él le dijo, tú lo has dicho, que se rasga las vestiduras, Ajá, blasfemia. le dice, porque anda buscando cómo lo acusa, Y lo oferté. para que le den la pena de muerte, y le dice a Pilato, nosotros tenemos una ley, Sí. citó a Levítico, nosotros tenemos una ley, que el que se hace igual a Dios blasfema y debe morir irremisiblemente, pero no lo dijo completo, debe morir irremisiblemente apedreado a las afueras de la ciudad. Pero no fue así. Eso es lo que dice la ley. Sí. Ujú. No, él lo detuvo ahí A porque media. él lo que quería era que Que los lo matara romanos a él. le dieran crucifixión. Exactamente. ¿Eh? Para ellos quedarse con la mano limpia, como limpiar. Él- Entonces Jesucristo le dice, tú lo has dicho, y desde ahora es una expresión, de este momento en adelante, me veréis venir Ujú. a juzgar a los vivos y a los muertos. A ti te voy a juzgar yo. Al león claro y raspado. Ujú. Solamente hay que entender la expresión. Sí. Eso es fuerte, es Eso- profundo. Tú no te Sí. ves capaz de eso. Jesús en una ocasión le dijo a unos judíos, si ustedes fueran hijos de Abraham, me creerían a mí, porque de mí aprobará Abraham. Ahora, ustedes lo que preocupan es matarlo, ustedes son hijos del diablo, me quieren matar a mí. O sea, le está diciendo, ustedes saben quién yo soy ya. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero ustedes saben ya que yo se lo he declarado ya. Entonces ellos empezaron a criticar a Jesús. Él le dijo, mira, Nosotros somos hijos de Abraham, pero de ti no sabemos de dónde tú vienes, quién tú eres. y él dijo, Abraham se alegró de ver Sí, este día. sí. Y él le dice, pero no tienes tus 50 años y ya conociste tú a Abraham. Mira, se estaban Sí, Y perdiendo. dice, está perdida. Antes de que Abraham fuera, Yo era. ya yo era. Vieron, este está Bueno, porque se suponía que si era un sumo sacerdote, él tenía que conocer la Torá, que eran los 5 libros de Moisés. Ujú. Y por supuesto tenía que conocer las profecías de los profetas. Entonces, si las hubiese conocido o si las hubiese creído, tenía Ahí que está. identificar que ese era el Mesías. El Mesías. No. Fíjense que el mismo Juan el Bautista, después que Juan el Bautista, por el Espíritu Santo, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando está ya metido en la cárcel, le dice a los discípulos, pregúntenle si él es el que esperamos o tenemos que esperar. A otro. Y Jesucristo lo único... No era porque tenía duda, ¿verdad? Y Jesucristo, la expresión demuestra que no estaba seguro. El momento Claro, porque manda preguntas. el momento, Se quería confirmar porque se iba a morir. el momento humano, la parte La humana. parte humana. Esa Sí, es lo la más parte humano. humana. La parte Sí. humana. Ahora fíjate, Jesucristo no le dijo, dígale que sí, que yo soy, sino que le mandó la señal. ¿Qué hacía? Porque se suponía
que Juan el Bautista, como el último profeta del Antiguo Y eso Testamento, lo mostró. quien rompe los 400 años de silencio, tenía que saber las señales que acreditaban que al que las tuviera, ese era el Mesías. Y además el Señor le dijo, mira, sobre quien tú veas el Espíritu que se posa sobre él, ese es el Hijo de Dios. Ya tenía una Y señal. por eso nosotros estamos tratando, al menos de arruinar la superficie. Yo lo que les digo es a los que estamos aquí, sentámonos bienaventurados, Amén. que nosotros no hemos podido entender y aceptar, Sí. Ahí porque sí. si no tuviéramos como eso que está por ahí. Peor, Hermano Romy, un poquito. Mire, ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pues cuando Nicodemo va donde Jesús le dice, maestro, sabemos. El Nicodemo, uno que no se le diga, hecho, Habían unos cuantos que sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie lo que hacen. puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Yo estaba claro, varón. Sí, pero Ellos lo que no querían aceptar a Jesucristo era. tenían un compromiso con no, quién. porque ellos, la parte humana, saben que iban a sentirse desplazados. Cuando ya se están yendo con él, hay que matarlo, la gente está yendo. El celo, había un celo. El negocio, Y solo ministerial. el chiringuito, Había celo, había Se me celo. dice, el negocio se le acababa. Entonces, ahí vemos que ese celo ministerial no procede. no procede de Dios. Pero oiga esto, hermano. Oiga esto. Van los discípulos de Juan a donde Juan. Y le dice, Juan, el que tú bautizaste, Bautiza ahí. bautiza, y Jesús era el que bautizaba, dice la palabra, eran sus discípulos. Y dice, Ya se pues es necesario, dice Juan, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Eso es la humildad. Todo eso era por el Espíritu Santo. Amén, 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 Y además la humildad que tenía, amén, amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío, Mi ni caliente caliente. Ojalá fuera frío o caliente. o caliente. Hay una ley en la ciencia que se llama la ley del todo o nada. Y esto es lo que se está viendo aquí en esta expresión. Esta es la ley De todo o nada. o nada. Entonces, vamos a leer Mateo 12:30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, Desparrama. Ahí está. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 23. Dice así. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. la misma. Entonces, fíjense, la iglesia de la Odisea, cuando dice que no eran fríos ni calientes, no era que negaban públicamente a Jesucristo. Ellos no lo negaban, ellos decían que eran cristianos. Pero tampoco era que se partían el pecho por predicar el evangelio y traer almas a los pies de Cristo. Bueno, Entonces, ni eran fríos ni eran calientes. La No, expresión igual. lo que quiere decir es que eran hipócritas. Sí. Representaban algo que no era. que no era. En esa ley del todo o nada, el que no siembra conmigo, desparrama, el que no es conmigo, Contra mí es. Quiere decir que Jesucristo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no acepta la neutralidad. Usted no puede quedarse en el medio neutro. Usted o está con Él o está en su contra. Y por eso seremos juzgados. Por eso es que Dios divide aquí en el Apocalipsis la expresión los habitantes de la tierra y los habitantes del cielo. Cuando habla de los habitantes de la tierra, son justamente los que están en la neutralidad. Ni son fríos, ni son calientes. Son Y indiferentes. también habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entonces, los habitantes de la tierra serán juzgados porque no tomaron partido, ni a favor ni en contra, sino que se mantuvieron No allí se decidieron. sin hicieron una decisión. ninguna decisión. Por eso Pero que Dios no los
Dios no los confiesa inocentes, sino culpables. Igual que el que está en contra de él. Entonces, ¿Sabes qué me da a entender, varón? Dios nos llamó a nosotros, pero nosotros no podemos quedarnos tranquilos. Como uno, por ejemplo, ya somos salvos, pero ¿qué va? No hacemos nada para que otros se salven. Ni predicamos. Nos quedamos ahí. Pero no predicamos el evangelio. Por eso Él nos da una comisión. Porque si creímos, debemos también llevar eso que recibimos. Pero hay mucha gente que cree, o también hay religiones que dicen que creen en el Señor, pero tú no lo ves predicando. Ya, ahí se quedó. Por ejemplo, los musulmanes no predican su religión, pero ellos sí obligan desde la niñez de ellos a que les sirva. Exactamente, desde pequeño. Pero nosotros no, nosotros nos convertimos porque alguien nos predica, no ni porque nuestros padres sean cristianos. Ahora vamos a ver más adelante por qué esta iglesia está formada por personas que dicen ser cristianos, pero no se inclinan a favor de nuestro Señor Jesús. Exactamente. Sino que mantienen una neutralidad. Y en esa neutralidad, Jesucristo los ve como culpables. Entonces, en Venezuela hay un refrán que decimos, o corres o te encaramas. Tienes que tomar una posición. O corres o te encaramas. Allá dicen esa expresión, te encaramas. Cuando uno ve oratoria para poder predicar en los púlpitos, simplemente lo doy como conocimiento. Eso no se debe hacer. No debemos utilizar expresiones coloquiales. ¿Por qué? Porque se nos puede acusar por un lenguaje que no es adecuado para dirigirse a las personas. Eso, las muletillas, bueno, simplemente se me vino ahorita, está muy bueno. Que lo hice aún sabiendo que no lo debo hacer, citar el bendito refrán. Coloquial. Ok. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente, ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿ves? No toma partido, es neutral. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo primero que tenemos que ver ahí es que ese es un antropomorfismo. Sí. Porque Dios es espíritu y es verdad. Dándole boca al Señor. Entonces, el antropomorfismo es cuando le damos o le acreditamos condiciones de hombre o características de hombre o propiedades de hombre a Dios. Pero también está usando algo que es real, que lo comentamos el otro día. Cuando una persona toma agua fría, ya vamos para allá, porque no es que no está tomando una imagen real, justamente sí. Ya le voy a decir dónde sacan la imagen, pero en la expresión literaria, Dios está semejándose a un hombre. ¿Con qué propósito? Que nosotros entendamos lo que Él quiere decir. Ahora, ¿de dónde se toma esa imagen? Allí en la Odisea había unos baños termales llamados Heriápolis. Los baños termales son aguas sulfurosas, azufradas, y esas aguas eran tibias. El visitante que no conocía eso, cuando veía ese manantial, muchas veces tomaba. Y eso le provocaba el vómito. Como eso era conocido en la Odisea, entonces el Señor o el Espíritu Santo toma la imagen de lo cotidiano para que le entiendan lo que les está diciendo. Primera vez que me lo explican así, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices... Una leche la pones tibia y da náusea. La leche está fría o caliente. Si la ves tibia te da náusea. Entonces, porque tú dices, yo soy rico. Entonces, fíjense una cosa, las características de esta iglesia. Número uno, no toman partido por las cosas de Dios. Se mantienen en la neutralidad. Número uno.
Número dos, ellos están orgullosos de los bienes materiales y de la cantidad de dinero que hay en esa iglesia. Por eso ellos dicen, yo soy rico. ¿Por qué? Porque ellos están midiendo el éxito de la iglesia según los parámetros del mundo. El éxito del mundo, ¿cuál es? Que tú tengas una buena profesión, que esa profesión te dé mucho dinero y que con ese mucho dinero estés por encima de los demás, que es lo que se llama el estatus. Si no tienes una profesión, bueno, puedes tener un oficio, pero ese oficio tiene que darte mucho dinero para tener estatus. Y si no tienes profesión, ni tienes oficio, puedes ser narcotraficante. Y como narcotraficante, tienes mucho dinero y vas a tener estatus. Esta iglesia, No importa cómo lo consigues. esta iglesia es la imagen de las congregaciones Prosperidad. que, por tener muchos bienes materiales y mucho dinero, creen que han logrado el éxito. La prosperidad. Por eso ellos dicen, le dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico. Dicen. Sí. Y me he enriquecido. La Odisea estaba en un punto donde era una ciudad comercial de mucho éxito. Muy fluyente. Sí. Incluso habían, si se quiere, bancos, porque tenían mucha actividad de préstamo de dinero. Intercambio. Entonces económicamente, era una ciudad muy próspera. Y esa iglesia estaba allí. Y Dios la toma como modelo para decirnos que puede ser una congregación o podemos ser nosotros personalmente, que por los bienes materiales que tenemos, creemos que esa es la gran bendición de Dios y por lo tanto nosotros somos exitosos. Pero estamos muy No importa Pero hay cómo sorpresa. está rico. Hay sorpresita. Hay sorpresa. Yo estuve en una iglesia donde se predicaba el modelo japonés. Como yo soy médico industrial, aparte de ser médico internista, el modelo japonés, calidad y excelencia total se llama, fue lo que hicieron los japoneses para poder reedificar al Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esa iglesia se predicaba y se enseñaba ese modelo para que toda la iglesia fuera próspera y tuviesen estatus. Entonces, uno de mis problemas fue que yo les dije, aquí está, el mejor modelo es este, hermano pastor. No tenemos por qué traer, yo conozco, le dije, ese modelo porque yo lo estudié, pero esto no es una empresa ni es una industria, este es el pueblo y el cuerpo de Cristo. Amén. Y debe ser regido por esta palabra. Santo. ¿Y qué? ¿De ahí salió entonces? No es que uno sea, ¿Le tiraron la puerta entonces? no es que uno sea, si esto lo oyen en Venezuela, en el lugar donde yo vivía, ellos se van a saber de dónde es eso. Yo no voy a nombrar por él. El problema está, hermano, que justamente si uno es imparcial, en el sentido de que no toma la parcialidad por Cristo y por su palabra, Dios te va a vomitar. Eso es lo que le está diciendo. Entonces muchas veces Dios nos pone en una experiencia para ver cuál es nuestro comportamiento. Porque si yo hubiese querido congraciarme con aquella congregación, yo dejo pasar eso por alto. Como siempre, yo he actuado como maestro y en ese entonces, pues mi lugar era darle clase a los líderes y no se podía escoger un líder si antes no había pasado por mi clase. Era la última clase que se daba porque teníamos clases por escalones, niveles. Entonces, muchas veces Dios lo que quiere ver es cuál es tu grado de seguridad de lo que Él te ha enseñado. Entonces te pone a escoger entre congraciarte con las cosas que no son bíblicas o detenerte y decir eso no es bíblico.
Sé que no cae bien, sé que no es algo agradable, pero el problema es que cuando estemos frente a él, ¿qué le vamos a decir? Entonces, eso es el caso por lo menos de los maestros. Dios a cada quien le da un ministerio, bueno, uno tiene que honrar su ministerio. Amén. Señor, si realmente lo tiene. Si no, le da igual cualquier cosa que sea. Sí. Entonces, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esta es una iglesia exitosa porque lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Justamente están secuestrados en el orgullo de los bienes materiales que tienen. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ellos dicen, que no tienen necesidad de nada desde el punto de vista económico. Pero fíjese lo que le dice el Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, con eso quedó. Aleluya. Entonces, aquí es lo que se llama una enseñanza por contraste. Tú crees que todo lo tienes porque eres próspero económicamente, pero desde el punto de vista espiritual, realmente no tienes nada. Simplemente no tienes nada que realmente tengas tú que sentirte bien por lo que tienes. Les dio 8, por tanto. Dice, por tanto, es decir, sabiendo que eres un ciego, un desventurado, un pobre que te considera rico, entonces viene el conectivo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Entonces, Jesús le aconseja adquirir una verdadera riqueza, que es la riqueza espiritual. Esa riqueza es una fe probada, porque cuando dice que de mí compres oro refinado en fuego, es justamente una fe que ha sido probada por el fuego de la prueba y ha salido sin escoria. Como el oro. Tener por sumo gozo cuando estés pasando por diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque eso te va a producir paciencia. Y la paciencia es que independientemente de lo que tú estés pasando, tú no niegues tu fe, tú te mantengas firme en lo que tú crees. Amén. Eso a su vez se llama madurez. Y ser maduro, que es lo que le dijeron a Job, y era Job un varón perfecto, temeroso de Dios. El perfecto ahí es que seas maduro, Job, con todo lo que te pasó y tú no negaste a Dios. Tú eres un hombre maduro. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. No era que no pecara. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Jesús le aconseja adquirir una verdadera riqueza espiritual, fe probada, santidad. Porque el oro puro representa también la santidad. Representa también, allá en el Antiguo Testamento, la realeza. ¿Por qué? Por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nosotros somos reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Que ahorita no estamos ejerciendo, pero cuando venga el reino milenial, ahí vamos a ejerceremos eso. Se le ha concedido que se vista. Entonces compra ese oro. Compra ese oro y no sigas con el orgullo creyendo que tienes éxito por los bienes materiales que ha cosechado tu iglesia. Vamos a leer Mateo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Entonces fíjense lo que el Señor nos está aconsejando allí.
que nuestro tiempo, nuestros recursos económicos, nuestros talentos, nuestros dones, todo sea puesto al servicio del Señor para hacer tesoros en el cielo. Entonces cuando venga el lugar en las bodas del Cordero, ahí veremos, porque Dios no es deudor de nadie, de esa inversión que nosotros hacemos aquí en la tierra, con nuestro tiempo, con nuestros recursos para extender el reino de los cielos en la tierra, el Señor nos retribuirá grandes recompensas. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea. Me faltó el 21, no lo Lea el 21. Dice, si no, haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el corazón de esta iglesia estaba en el tesoro, estaba en el tesoro, la riqueza, los bienes que tenía, bienes materiales, no en el Señor. Por eso no eran fríos ni calientes, se mantenían neutrales. Simplemente no tomaban partido de las cosas de Dios. Porque yo le digo una cosa, miren, mucha gente que niega al Evangelio con sus hechos, bueno, ese ha tomado un partido. Mucha gente dice, yo voy a visitarlo, pero yo no creo en eso. Ya ese tomó un partido, pero lo toca la palabra del Señor y cree. Por eso. O otro que conoce la palabra del Señor, se congrega, pero no participa. Pero mientras esté llegando a la iglesia, en cualquier momento el Espíritu Santo ¿está cerca? Le puede hacer el llamado y él puede entender que necesita arrepentirse. Amén. De la conducta que tiene delante del Señor, porque conoce la palabra, pero no participa. No participa, no tiene una posición, ese es un frío. Para usarlo en el lenguaje que nosotros usamos a diario, en cuanto a nuestras posiciones. De manera que esta no era una iglesia que se partía el pecho por predicar la palabra de Dios, por defender la palabra de Dios. Señor, esto se regodeaban en su riqueza. Se me pasó una palabra por aquí. Entonces, dice, por tanto, el 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte. Quiere decir que las acciones que ellos realizaban no eran agradables a Dios. Porque las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Justas de los santos. Entonces lo que ellos están obrando no es injusticia. No es injusticia. Para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Este es un lenguaje figurado. Porque no es que le vas a quitar la ropa, no, vas a dejar desnudo. La vergüenza de tu desnudez es que espiritualmente, lamentablemente, están desnudos delante de Dios. No hay nada que buscar. Ahí no hay nada que buscar. Y esa parte dice de último, que ahí está bueno. Señor. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Algunos dicen que aquí en la Odisea se fabricaba un colirio que era muy famoso. Y entonces venían de diferentes ciudades a comprar ese colirio que solamente lo preparaban allí. Entonces el Espíritu Santo, como eso es parte de su orgullo, de su ciudad comercial, donde eso genera riqueza, le toma esa imagen y le dice, bueno, de ese colirio que ustedes tanto alardean, échese en los ojos para que vean la verdad eterna de los siglos, porque así. Esa es la expresión que está allí. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiente. El arrepentimiento manda. El arrepentimiento. Le da la oportunidad de que se arrepienta. Vamos, porque ese es el amor de Dios, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo a Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Vamos a ver qué dice. Y el Señor, mire, menos a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna. Son los únicos dos que no les dice que se arrepienten. Las otras 5 todas tienen que arrepentirse. Todas tienen un pecado. Ahora, el problema es dónde estamos nosotros como personas. ¿Qué de estas condiciones que el Señor está corrigiendo están en nosotros? Segundo Timoteo, ¿Dónde capítulo 2, ¿Dónde 25 y 26. Ajá. Dice que con mansedumbre corría a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice el versículo? 25. Que hay que corregirlo, ¿ok? Con mansedumbre, para ver si se arrepienten y escapen. ¿De qué es lo que van a escapar según el versículo? Del juicio, de la condenación. De la condenación. Entonces, esas personas que muchas veces vienen al templo a oír la palabra, pero vienen es para contender, no para aceptar la palabra. Ese es el problema, eso es lo que les puede pasar. Sí. Eso es lo que les puede pasar. Porque una de las características de un cristiano, una vez que conoce la palabra, es aceptar con mansedumbre la palabra de Dios. Dejarse guiar. Una cosa que tú pidas es una explicación, porque a lo mejor la explicación que te están dando o tú no la entiendes o no es correcta. Pero otra cosa es que nada de lo que se te diga te cuadre. Exactamente. Allá hay un espíritu de contradicción. Ya hay un problema. Ya hay un problema. Entonces, irá de puerta en puerta, porque el problema lo tiene la persona. Sí. Porque no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Cuando uno no se quiere arrepentir, mi hermano, es porque el orgullo es tan grande que uno no es capaz de reconocer que de alguna manera uno está fallando. Y dejarse enseñar, intuir. Exacto. Entonces, y más entre nosotros los cristianos, que de verdad pedirse perdón entre los cristianos es algo fácil. Porque si yo le pido perdón a mi hermano Roberto, él está dispuesto a perdonarme y a esperar ese perdón, a darme ese perdón. Pero uno Tal vez en la calle no, en la calle le pido perdón a alguien, a lo mejor me da un golpe. Pero entre los cristianos, Amén. ¿ah? Sí, Señor. Yo lo perdono, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que si nosotros no somos capaces de perdonar las ofensas de los hermanos, ¿cómo vamos a ser capaces de juzgar a los ángeles? Cuando se va a juzgar a los ángeles, tío. Vamos a ver Mateo capítulo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. léelo, ¿no? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a A tu un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hasta el 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Porque los gentiles y los publicanos, ahí la palabra gentil es pagano, Pagano. no uno que no es judío. Ajá. Ajá. En ese caso, En este caso, sí. en ese caso, el significado de la palabra. Entonces, Ay, los si testigos. no quieren aceptar el perdón, ni se quieren corregir y profesar arrepentimiento, tenlo por gentil y publicano, tenlo por pagano y publicano, que eran aquellos que les cobraban los impuestos a los israelitas que les servían al imperio romano. Era lo peor que había. Era lo en esa peorcito, época. ahí estaba Mateo. Ese era Mateo Ajá. y Saqueo. Entonces, que si lo tiene por gentil, fíjate, si lo tiene por gentil y por publicano, es tu prójimo.
cosas diferentes. Exacto. Son parte del prójimo, pero no son tus hermanos. Bueno, eso me... Pablo era más fuerte, porque Pablo decía, el tal se ha entregado a Satanás. La destrucción del cuerpo tiene que el alma se salve. Sí, porque hay gente que no Ese es el acepta. mismo principio ese. Hay gente que tú vas y le pides perdón y no perdona. En otro lado dice, ojalá se mutilara lo que te torna. Entonces, dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que aman, sé pues celoso y arrepiéntete. Vuelve y le dice. He aquí, yo estoy a la puerta Y llamo. y llamo. Vámonos para allá, para el tabernáculo de la hermana Ramón. Sí. Para el Antiguo Testamento. La primera puerta, ¿cómo es que se llama? Camino. Y la segunda puerta, Vida. Verdad. Digo, verdad. Y la tercera la vida. Vida. Entonces dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La vida, el camino, la verdad. ¿Ah? Ahora fíjate, ¿qué imagen está dando? He aquí yo estoy a la puerta Y llamo. Hay una puerta que está cerrada Sí, y él está del agua afuera. que no puede entrar porque está cerrado. Aquí en español colocaron y llamo, pero dice que la acción en el griego es estoy llamando y tocando insistentemente hasta que me abra. No es así de que toqué, no me abriste y me fui. Y me fui. Estoy tocando insistentemente hasta que abras esas puertas. Da la imagen de que están en un templo, pero el Señor lo tiene en el agua afuera. Y por eso que son orgullosos de sus bienes materiales, de su condición social, de su estatus que ellos tienen. Y por eso es que no toman partido por Cristo ni a favor ni en contra, sino que son neutrales. ¿Por qué? Porque realmente no les sirven así. Aleluya. Y lo dijo el Señor. Hermano Romero. Es más fácil que un rico Por eso que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico reino de los cielos. Ahora bien, Gente que no fíjate, he aquí yo necesita estoy nada. a la puerta y llamo, o toco insistentemente. Si alguno oye mi voz, ¿de quiénes? ¿De los que están afuera o de los que están adentro? de lo que están De adentro, los que están que yo no puedo cerrada, Porque le está hablando a una iglesia, Ajá. a los que dicen que son cristianos, y no lo son. de la imagen. Entonces, si alguno oye mi voz, quiere decir que no oían la voz de Cristo. No cantaban ese himno, puedo oír la voz de Cristo. Puedo ir. Hermano, una pregunta. Ese versículo se interpreta más, los cristianos lo interpretan más que es como para los Inconverso. Sí. Ah, ¿por qué cree usted porque usted está estudiando, por qué cree usted que lo interpretan mal? No lo sé. Usted tiene que tener Tiene que saber, una idea más o menos por qué. tiene que tener una idea. Le voy a dar una clave. La costumbre es lo que se oye siempre. Ajá. Porque la gente no ha enseñado que es para los mundanos y que debemos decirle cuando como que le estamos predicando y que no aceptan a Cristo. Entonces, pero si lo usan para los mundanos y aquí se usa es para la iglesia, ¿qué está pasando ahí? Hermano, déjame decirle algo que con eso mismo. Ajá, No dígame, entendemos. No Dice el Señor. Si tiene la respuesta, deme la respuesta. No, espérate. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Ajá, Si alguno oye mi voz ajá. y abre la puerta de su corazón, El perdón. yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que yo siempre digo contigo, que yo le predico a la gente de afuera. Sí. Pero esto no es a la gente de afuera. No. Esto es la iglesia que Estamos hablando de una iglesia. sí, estamos hablando de la iglesia de Sí, Dios. por allá quiere decir algo, hermano Ramón. La Yo persona- estaba diciendo que es que no usa las normas de interpretación. Pero hay una norma ahí, ¿qué norma usamos? Sí, Claro, exacto. porque Es verdad. no la usamos. ¿Cuál norma utilizaría usted para saber que no es para los de afuera, sino para los que están adentro? Bueno, yo utilizaría el contexto. El contexto. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted
sabe que no es para los de afuera, que no es para los inconversos, sino para los cristianos que están del lado dentro de esa puerta. Por lo que dice el texto. Por el contexto. ¿Y por qué lo aplican mal? Porque lo sacan del contexto. Esa es la respuesta. Ya, es verdad. Sí. Gloria. Nos puso a pensar, nos puso a Sí, razonar. porque hay un texto y un contexto y un contexto después que te va a aclarar. Mire, eso al hermano Aarón lo tiene muy claro. Yo no voy a decir lo que no está escrito ahí. Esa frasecita, eso indica profundidad. Está aprendiendo lo que se le está enseñando. Amén. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, nos está hablando del corazón, que uno hace una aplicación. Sí. ¿Por qué? Porque entonces buscamos el contexto lejano, y el contexto lejano está hablando es de lo que nos están enseñando los domingos. Sí. De esa puerta que estaba ya en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Ese es el contexto lejano. El contexto cercano es que les está hablando a los cristianos que tienen que arrepentirse porque la manera de lo que están haciendo, el Señor los va a vomitar, los va a desechar, porque no están en comunión con Dios. Ese es el contexto inmediato. Por eso es que cuando predicamos, porque yo estoy enseñando aquí, puedo decir esto, cuando predicamos decimos cosas que no son. Y entonces transformamos la predicación en una charlatanería, porque la Biblia no dice eso. Y es muy bonito y nos emocionamos y todo, pero cuando le hacemos el examen exegético, que es la extracción de la verdad, han rapado. Entonces, si necesitamos, yo sé que el Espíritu Santo es el que convence, pero nosotros somos el instrumento que utiliza el Espíritu Santo. Tiene que estar bien preparado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Es decir, si ustedes se arrepienten, pueden pasar entonces por la puerta llamada vida. Yo cenaré con ustedes. Señor, ¿quién te va a traicionar? El que moja su pan en el plato conmigo, el amigo íntimo mío, el que puede comer conmigo, porque esa es una expresión en Israel, en el Israel antiguo, que si tú comías en el plato de tu amigo, tú tenías una comunión íntima. Exacto. Y eso es lo que le está diciendo, claro, aquel era Judas, ¿no? Entonces, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo tendremos un acto de intimidad. Sí. Yo en él y él en mí. Juan capítulo 17. Que ellos sean uno conmigo, así como tú, le dice al Padre, y yo, sean uno conmigo. Una comunión íntima. Juan capítulo 17. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Vamos a ver Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense cómo comienza ese versículo tan maravilloso. En la regeneración. La regeneración. ¿Y cuándo será esa regeneración, hermano? Pero cuando ya no estemos aquí, cuando estemos ya en el cielo. Ajá, pero ¿cómo se llama el proceso de la regeneración? El arrepentimiento, aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ajá, pero cuando nosotros para poder entrar al cielo, porque ninguna cosa inmunda podrá entrar allá, que se Pero necesita tenemos transformado, glorificado esa es la y llegar al Padre. Esa es la regeneración que habla el versículo. Cuando sus cuerpos sean glorificados, siga leyendo ahora. El verso 29. Bueno, el mismo mismo, pero no le pongan la regeneración. Colóquenle ahora cuando sus cuerpos sean transformados, sean glorificados. Siga leyendo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que cuando seamos glorificados, cuando el Hijo del Hombre se siente
el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Porque le digo una cosa, o sea, les daré autoridad para jugar a las 12 tribus de Israel. Exactamente. Le diré una cosa, los reyes y los sacerdotes que van a gobernar con Jesucristo, todos tendrán un cuerpo glorificado semejante al de él y no podrán pecar. Amén. Por eso es que te habla ahí cuando sea la regeneración. Cuando sea la transformación. Sí, Señor. Transformación. ¿Eh? Sí, Señor. El que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, 29 al 30. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjate esa autoridad. Wow. ¿Ah? Entonces, no me diga que el reino está presente. No. Hermano, porque el reino de los cielos. No. Chico, el reino de los cielos se acercó porque el rey vino. Amén. Estuvo en medio nuestro, Amén. predicó el evangelio, nos habló del reino futuro. Y no es que está hablando de que reine en mi corazón, es que es un reino literal, donde usted y yo, si mantenemos la fe, estaremos Y es el reino del Señor. juntos con el Señor. Porque los mismos judíos le preguntaron, Señor, ¿y cuándo va a restaurar el reino de Israel? Entonces, eso es otra parte del engaño, ¿no? Ya el reino está entre nosotros, estamos reinando, ya somos ahorita El reino ejerciendo, eso es lo que se llama el reino presente, Y que ahora. la falsa doctrina del El reino reino presente, aquí y ahora. El reino y ahora mismo. Entonces uno le dice, pero un momentico, ¿y qué es lo que dice la Biblia? No, hermano, pero es que está aquí reinando en el corazón. Ya eso está hecho, lo que pasa es que no lo vimos cuando se fundó. Qué bueno. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre En su trono. El que tiene oído, el que lo quiera creer, créalo, y el que no, bueno, el que tiene oído, oiga Lo que el Espíritu dice a la iglesia. a la iglesia. Entonces, al terminar ya este tema, reflexionemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tomamos nuestra parte, lo que nos corresponde como iglesia, porque las ¿Dónde iglesias estamos? somos nosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Gloria a Dios.